Amigos ajedrecistas, bienvenidos una vez más al estudio del Gambito de Rey. En esta ocasión vamos a estudiar la partida temática número 7 en que jugaba Fedorov contra Adams en el Campeonato de Europa por equipos celebrado en Pula en 1997. Aquí se planteó un gambito Rosenstreiter. Veamos: E4, E5, F4, E por F4, caballo F3, G5, D4, G4, alfil por F4. El gambito Rosenstreiter, que también contiene una buena dosis de veneno. Suele seguir G por F3, dama por F3, D6, caballo C3, caballo C6. Vale la pena mencionar aquí que a esta posición puede llegarse también en el gambito vienés, pero con otro orden de jugadas, obviamente. Voy a mencionarlo por curiosidad. E4, E5, caballo C3, caballo C6, F4, E por F4, caballo F3, G5, D4, G4, alfil C4, G por F3, alfil por F4, D6, dama por F3. Aunque sin embargo aquí, precisamente aquí, en lugar de jugar D6, es mejor en este orden y en esta apertura alfil G7. Visto esto, vamos a seguir viendo la partida. F4, E por F4, caballo F3, G5, D4, G4, alfil por F4, G por F3, dama por F3, D6, caballo C3, caballo C6, alfil C4, dama H4, jaque. Y aquí Fedorov jugó lo mejor, alfil G3. El negro retira su dama a F6, aunque también podría retirarla a E7. Si dama E7, enroque corto y alfil G7. En la partida se jugó dama F6, se cambiaron damas, enroque del blanco, y aquí el negro jugó caballo por D4. Con esta jugada las negras prefieren devolver la pieza a la otra alternativa, que sería alfil E7, con la continuación siguiente: E5, caballo G4, caballo D5, alfil D8, E por D6, C por D6, torre a E1, jaque, alfil E6, caballo F4, caballo por D4, caballo por E6. Aquí es necesario capturar de peón, porque sería malo caballo por E6. Veamos: torre por E6, F por E6,
ganando las blancas con alfil b5 jaque. Como pueden comprobar. Por tanto, f por e, c3, torre c8, alfil por e6, caballo por e6, torre por e6 jaque, alfil e7, alfil por d6, rey d7, torre por e7 jaque, rey por d6, torre por b7, considerándose esta posición como equilibrada. Regresemos a la posición de la partida. En lugar de alfil e7, como he comentado anteriormente, las negras devuelven la pieza con caballo por d4. Torre por f6, alfil e6, y aquí en lugar de jugar alfil por alfil, el blanco jugó la interesante alfil d3. De este modo, al reforzar el peón de e4, las blancas inician un plan muy constructivo, basado en controlar las casillas d5 y f5, tarea que se encomienda precisamente a dicho peón. Se continuó con alfil g7, torre f1, caballo c6. Lo mismo que en variantes similares, las negras se proponen dominar las casillas centrales de su color, a saber, estas tres: f6, e5, d4, consiguiéndose excelentemente este propósito con caballo c6. Siguió el blanco con caballo d5, enroque largo, c3, y aquí el negro no jugó muy bien. Jugó la dudosa h5. Había otras posibilidades mejores aquí, como caballo e5, e incluso también torre de e8. A h5 existe la excelente jugada blanca alfil h4, torre de e8, alfil c2. Esto es lo que se jugó en la partida, aunque tal vez sea mejor dejar este alfil en la casilla b5. Alfil c2 pues, alfil e5, torre f2, torre hg8, y aquí avanzar un peón del enroque no es en absoluto nada malo, sino precisamente en esta posición todo lo contrario. G3 es un eficaz dispositivo de bloqueo sobre todo un complejo de casillas negras en el flanco de rey, como pueden observar. El negro jugó torre G4, aunque también tenía otra alternativa, F5. Pero tampoco sería muy afortunada esta continuación, ya que torre por F5, alfil por F5, E por F5, y las blancas conservan la iniciativa. Entonces, después de G3,
Siguió la partida con torre G4, caballo E3, torre G7, caballo F5, torre H7, A3, A6, torre D1, B5. Merece atención aquí, caballo D4, caballo A5, A4, C5, caballo F3. Aquí el negro movió rey C7. Obviamente, si jugara alfil G4, se encontraría con la respuesta H3. Por eso el negro evita esta jugada y mueve el rey. Vamos a terminar de ver las jugadas de esta partida. A por B5, A por B5, alfil D3, caballo C4, torre A1, torre B8, torre A7, jaque, torre B7, torre por B, rey por B, P3, caballo A5, caballo por E5, D por E5, alfil por B5, caballo por B3, alfil F6. Las blancas tienen una superioridad decisiva, pues no solo ganarán el importante peón de E5, sino que la movilidad de sus piezas es infinitamente superior a las contrarias. Ni siquiera un jugador tan técnico como Michael Adams puede impedir la derrota. Recordemos que Adams llevaba aquí las negras, pero no pudo vencer. Siguió C4, alfil por E5, H4, alfil E8, H3, torre F4, torre H5, alfil G7, caballo C5, alfil por F7, torre H7, alfil D4, torre por F7, alfil por C5, rey C6, torre por F7, alfil por F7, alfil D4. Aunque sean alfiles de distinto color, las blancas están mucho mejor por la ventaja de peones. Alfil G6, E5, rey D5, rey F2, rey E4, E6, rey D5, E7, rey E6, alfil C5, rey D5, alfil B4, rey E4, alfil A5, alfil F7, alfil C7, rey D3, G4, rey por C3, rey E3, rey B4, rey D4, rey B5, rey E5, rey C6, rey F6, alfil E8, alfil E5.
Las negras aquí ya poco más pueden hacer y se rindieron. Me despido citando una famosa frase del gran maestro Tartakover: nunca se ha ganado una partida abandonándola. Muchas gracias por ver mis vídeos y hasta la próxima.